Súper, gracias Sergio. Casi que me olvido, no estaba grabando. Dale, profe, para eso estamos. Es excelente, no, para eso debería estar yo, pero menos mal que están ustedes. Entonces volvemos un poquito. Inteligencia, en la definición clásica, era grabar la información de la tradición. Leer dentro de la realidad y no pensar más allá de la información dada. Hace unos 200 años atrás, con el iluminismo, el enciclopedismo y todos los ismos que surgieron después de la Revolución Francesa, la Ilustración y todo eso, empieza el periodo de, primero, la emancipación de las ciencias, pero sobre todo de la experimentación. Los científicos, en vez de repetir lo que se venía diciendo hacía 3000 años, empiezan a hacer experimentos, de modo imperfecto al principio, pero cada vez más técnicos con el pasar del tiempo. No que esto sea infalible, ni mucho menos, pero por lo menos se buscaba un cotejo con la realidad, ¿sí? Un cotejo con la vida cotidiana. No siempre se daba, pero al menos eso se intentaba. Y allí se empezó a ver que en realidad la inteligencia, ¿por qué? Vamos, antes de que yo empiece a divagar. ¿Por qué mucha gente que retiene toneladas de información no puede hacer nuevos inventos? ¿Por qué los nuevos inventos, los progresos, las nuevas tecnologías, los nuevos usos, las innovaciones provienen de fuera del ámbito de los inteligentes? Se empezaron a dar cuenta de eso, que los innovadores nunca eran los llamados inteligentes. Los inteligentes eran bastante burritos, por cierto. Decían todo según el libro, pero jamás avanzaban de eso. Hoy en el... creatividad y animarse a probar cosas. Ahí está, ahí está. El cuadrado, la cajita del conocimiento tradicional vive en base a negar cualquier cambio, cualquier progreso, cualquier posibilidad de estar equivocado. Y entonces, los inteligentes, según el sistema escolar, suelen ser fracasados o mediocres. O fracasados o mediocres, que entran bien en el sistema, pero que jamás salen de la caja. ¿Por qué? Porque no están capacitados para ello. Por eso, a partir de los psicólogos cognitivistas, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a surgir una nueva forma de considerar la inteligencia como la capacidad o la habilidad de adaptarse a los cambios que surgen. La capacidad de innovar. Y no solo en el ámbito normalmente llamado cognitivo o intelectual, sino también en todos los ámbitos de la vida. La inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios, de aprender nuevas cosas, como decía Miguel, y también la capacidad de adecuarse al ambiente cambiante, como decía Carlos. Entonces, quitando un poquito lo académico, que a mí no me gusta tanto, yo me animaría a decir que inteligencia es la capacidad de ser libre, de animarse a saltar fuera de la cajita. El resto es memoria, y la memoria es parte de la inteligencia, pero no es toda la inteligencia. Guardar información no es inteligencia. Un loro guarda información, ¿sí? Un loro repite palabras, pero no es capaz de crear nuevo conocimiento. Inteligencia es la capacidad de crear nuevo conocimiento. Y nuevo conocimiento en sentido amplio, ¿sí? Nuevas actitudes, nuevas formas de hacer.
nuevas formas de considerar. Eso es inteligencia. Ahí nos fuimos demasiado lejos. Entonces, si la capacidad, o sea, la inteligencia es esta habilidad o capacidad de adaptarse a lo nuevo, definitivamente la etapa de los primeros 36 meses debe ser la etapa de mayor inteligencia del ser humano, porque todo es nuevo. Desde salir del útero materno hasta empezar a caminar y hablar, todo es nuevo. Eso es 0 kilómetros. Y creo que los seres humanos venimos como los 0 kilómetros realmente. Hasta los 5 años estamos en la garantía. Después corres con la suerte del mecánico que te agarra. Pero hasta los 5 años vamos con la garantía. Tenemos la capacidad de afrontar, de aprender y de cambiar prácticamente todo en nosotros. Un experimento repetido 1000 veces y 1000 veces exitoso es, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas. ¿Alguno de ustedes ya intentó aprender un idioma de adulto? ¿Ninguno? Aunque sea chino básico. Hebreo, griego. Hebreo. Sí, acá en el seminario. En el seminario. Costó muchísimo. Cuesta, ¿verdad? Es que no era avanzado. Cuesta muchísimo, ¿no? Bueno, ahora sí, todos estamos sin combustible, Miguel. Estamos en la época que andamos todos sin combustible. Pero es cierto, claro, algunos tienen más predisposición que otros, pero en general, querer aprender cualquier cosa de adulto cuesta. Y no porque nos falte capacidad cognitiva, sino porque ya tenemos una forma de ver la vida. Inclusive en cosas que nos parecen así, intrascendentes con respecto a nuestros valores, ¿no? Cosas que aparentemente es algo solo técnico, pero en el fondo tenemos miedo de hacer algo nuevo. Básicamente eso es ser adulto. Ser adulto es vivir con miedo. No sé cómo lo definen los libros, pero yo defino la adultez así. Una vez que uno sabe que es adulto cuando vive con miedo de todo. Miedo de fracasar en los exámenes, miedo de emprender una nueva carrera, miedo de perder el empleo, miedo de que se vayan los hijos, miedo de que nazcan los hijos, miedo de que los hijos tengan hijos, miedo, de todo tenemos miedo. Miedo de morir. Miedo de morir, pero también miedo de vivir. Eso es ser adulto. Los niños no. Entonces se ha hecho, por eso vuelvo a los idiomas, quien en casa crece con 2, 3, 4 idiomas, habla 4 idiomas como si fuese lo más natural del mundo, y no es que sea súper inteligente, sencillamente absorbe lo nuevo, tiene la capacidad de adaptarse a. Antes de venir a Paraguay, cuando estaba en Brasilia, un misionero coreano, Tai Chulkang, pastor, todavía sigue en Brasilia, ahora es más brasilero, come más feijoada que chinchulín. Pero su hijito era su traductor. Su hijito Abraham tenía 7 años, y él era el traductor de toda la familia, porque el pastor se había entrenado en aprender portugués, creo que 2, 3 años antes de ser mandado a Brasil para la comunidad bautista coreana de Brasilia, y no sé cuántas, y hablaba horrible portugués. Era mejor si hablaba coreano, se le entendía más. Y su hijito, con 1 mes en la escuela, hablaba portugués mejor que cualquier brasilero, por esa plasticidad que los niños tienen. Entonces, si inteligencia es la capacidad de absorber cosas nuevas y de adaptarse a nuevas situaciones, estos primeros 3 años de vida son la absoluta libertad, porque todo es nuevo.
Y definitivamente, todos nosotros pasamos por eso. Vamos a grabar esta definición de inteligencia. ¿Sí? La tenía anotada por acá. Capacidad para las nuevas experiencias. La capacidad para nuevas experiencias, tanto nuevos aprendizajes como nuevas adaptaciones. Eso es inteligencia. Ahora bien, si esto es inteligencia, solo aprender matemática y lengua hace a alguien inteligente. ¿Puedes repetir, profe? ¿Cómo Sí, sería Si capacidad? inteligencia es la capacidad de adquirir nuevas experiencias, intelectuales, emotivas, volitivas. Si aceptamos esta definición como inteligencia, como la capacidad de adquirir nuevas experiencias, en sentido amplio, ¿no? ¿Es inteligencia únicamente aprender matemática y reglas de lenguaje? No, profe. Para nada, muy bien, Sergio, para nada. Es Un más, punto. ¿quién acá en el colegio, especialmente ahí cuando estás en primero o segundo año del colegio, que normalmente te meten álgebra, ¿quién no se preguntó ya, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Sí, yo también voy a levantar la mano. No, yo me sigo preguntando. Yo ya me olvidé para qué era, así que ya no me lo pregunto más. Pero cuando aprendes toda esa fórmula, A por B más B al cuadrado por X, raíz cuadrada de BB, ¿cuándo voy a usar esto en la vida? Ni nunca. No es que sea un conocimiento inútil para los que hacen tecnología y eso les sirve. Pero como demostración de inteligencia, no tiene sentido. Porque ciertamente las ciencias formales, como la matemática, por ejemplo, no tienen desarrollos nuevos. Es un aprender fórmulas, ¿no? Pero sí te ayuda a ejercer, no sé, capacidades que, o sea, a usar, a razonar, por ejemplo. A Eh, no aprender todo de memoria. Se aprende la fórmula, pero para aplicar la fórmula te hace razonar, te hace Cierto, ver algunas neuronas por ahí. cierto. Eh, hay un... ah, voy a ilustrar un poco mi currículum. Cuando yo estudié filosofía me especialicé en lógica. Esa es mi rama. Y siempre pensé que la lógica era la lógica aristotélica y la lógica matemática. Era lo único que existía en lógica porque es lo que yo había estudiado en el colegio. Hasta que entré a especializarme en estudios de lógica y descubrí que había la lógica lateral, la lógica circular, la lógica fragmentaria, que son formas de pensamiento muy técnicas, pero que, por ejemplo, si vos tenés que pensar grandes sistemas económicos, buenas tardes Luis, bienvenido, si vos tenés que pensar grandes sistemas económicos, la lógica lineal no sirve. Para estudiar movimientos sociales o inclusive temas de física, macrofísica, la lógica lineal no sirve. Ahí entran las lógicas fragmentarias. Entonces sí, sirve para pensar, pero para pensar lo que quieren que pienses. Pensar según fórmulas. La fórmula nunca se discute. No es que sea inútil, no me malinterpreten, pero la escuela prusiana, que es la forma tradicional de escuela donde nos sentamos uno tras otro mirando la nuca del compañero y un profesor te dicta y si no aprendes te pone 0 y si
y si te adaptás a todo y obedeces ciegamente te pone 5, está hecha para crear rebaños, no para estimular la inteligencia. Les recomiendo una película cómica, ya vieja. Con mi esposa antes la mirábamos todos los días. Puedo repetir los diálogos tanto en inglés como en castellano, puedo repetirlos de memoria. Y ahora le estoy pasando la tradición a mis hijos. La película se llama Aceptado, ¿no? O Aceptados. Es un grupo de chicos que son rechazados de la universidad y como sus padres los quieren poco menos que matar, inventan una universidad trucha, ¿no? Y la gracia de la película son sus chistes malos y todo lo demás. Pero por detrás hay toda una crítica al sistema educativo. Quien sabe leer eso es muy interesante, especialmente el discurso final. Es una obra maestra de la filosofía de la educación, ¿no? La inteligencia restringida a resolver problemas matemáticos o a aprender reglas de gramática es, primero, una forma de crear rebaños obedientes, y lo segundo, una forma de cercenar la inteligencia humana. Solo los que se animan a pensar fuera de la caja son capaces de crear cosas nuevas. Adquirir nuevos conocimientos, como decía Miguel, ¿no? O nuevas experiencias, y adaptarse a nuevas situaciones, como decía Carlos. El resto de las definiciones siempre son las que nos va a dar Google, ¿no? Wikipedia, la definición de Tomás de Aquino. Una sociedad jerarquizada donde se deben aprender las reglas de la cúpula para que los de la base obedezcan. Y para eso fueron creados nuestros sistemas educativos. Hay un viejo dicho, no sé si acá en Paraguay se usa, pero donde yo crecí era muy común. Los niños y los locos siempre dicen la verdad. A los locos los encierran y a los niños los mandan a la escuela. Para eso está hecho nuestro sistema. Para Acá es los borrachos, profe. Acá los borrachos. Los borrachos y los niños. Pero en sí, la moraleja es más o menos la misma. El sistema siempre busca meterte dentro de una caja, y solo los que se animan a pensar fuera de la caja son los capaces de innovar. Y que al principio rompen el paradigma, pero terminan siendo aceptados porque la realidad es como un colectivo en plena avenida Eusebio Ayala. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes me ven y me escuchan? Sí, profe. Acá el Zoom está haciendo unos ruiditos, pero... unos ruiditos medio raros. En fin. Sí, pero se escucha. Súper. Entonces, la realidad es como un colectivo a 80 por hora en plena Eusebio Ayala. Si te quedás en el medio de la avenida, te lleva junto. No hay negociación con lo concreto. ¿Sí? Lo concreto es concreto. Y a partir de ese choque con lo concreto, es que se modificó la forma de entender la inteligencia. ¿Cómo estamos de minutos? Vamos bien. Y con esta modificación del entendimiento de lo que es la inteligencia, o de la manera en que encaramos, estudiamos, enfrentamos y ejercitamos la inteligencia, es que los científicos empezaron a darse cuenta de que si la inteligencia es la capacidad de adquirir experiencias nuevas, la capacidad de absorber conocimientos nuevos y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, esto debía incluir todos los aspectos de la vida. Y en los últimos 35, 30 años, empiezan a aparecer estudios orientados a las inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las diversas herramientas con que los seres humanos contamos para
adquirir nuevas experiencias, absorber nuevos conocimientos y adaptarnos a nuevas situaciones, ¿no? Y ahí se empieza a hablar de la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la inteligencia mecánica, ¿no? Entonces, hoy en día, ningún psicólogo evolutivo, ningún psicólogo educativo, exceptuando algunos medio atrasados en la suscripción de la revista, ya nadie utiliza el famoso test de cociente intelectual. Solo en Facebook existe. Medí tu cociente intelectual, ¿eh? Y ahí te ponen una figurita. Esta palabra, tenés 200 de cosas. Sí, Había sido, éramos genios y no sabíamos. No, justamente. cuando haces la prueba de ¿Sabes Facebook. cuando haces la prueba de Facebook? Déjame paso, Einstein, que llego yo. Pero hoy en día, científicamente, nadie te aplicaría la famosa prueba de cociente intelectual, ¿no? ¿Por qué? Es algo superado, ¿no? Es algo totalmente fuera de uso. Como dije antes, alguno que otro en ambientes educativos usan eso. ¿Por qué? Porque les llegó tarde la suscripción de la revista y no se enteraron que ya está fuera de uso, ¿no? En fin. Per saltum, volvemos. 3 primeros años de vida. Fundamento absoluto del resto del desarrollo de la vida, ¿no? De todo lo que vendrá después. ¿Por qué? Porque en estos primeros 3 años de vida se forma el hardware del aprendizaje y de la adaptación al medio. ¿Cuál es? El cerebro. Y sí, el cuerpo en general, pero el cerebro en particular, ¿sí? Yo les voy a decir algo, no lo tomen muy extraño. Yo sé que a veces yo soy muy extraño, no solo en lo que digo, sino como persona. Pero no se extrañen todavía, después les voy a explicar por qué. Yo soy un convencido absoluto de que nuestra mente, nuestra psiquis, no es un producto del cerebro. Yo no soy materialista, no podría ser jamás. No es un producto del cerebro. ¿Sí? Es una manifestación de nuestra naturaleza espiritual. Es una parte del reflejo de Dios en nosotros. Esto es lo que yo creo como parte de mi fe, pero también sostengo como parte de mi ciencia. Porque hay casos clínicos de gente que le arrancan la mitad del cerebro por accidente o por enfermedad y lo que sea, y la otra mitad del cerebro adopta todas las funciones. Y hay gente que, creo que la mayoría de los seres humanos, que tienen todo el paquete adentro y parece que estuviera lleno de aire, ¿no? Oye, en el caso de Sergio, bro, tiene Ya sabía que César iba a decir eso. doble cerebro, tiene, pero no le sirve nada. ¿Cómo sabía? Ya, César, como dijo el señor, el que llama raca a su hermano es merecedor de la gehenna de fuego. Igual le amamos, bro. Igual nos amamos entre todos. En fin. Pero, entonces, esa es mi convicción, tanto mi convicción de fe como una convicción científicamente sostenida de que las funciones mentales sobrepasan el simple sustrato cerebral. Pero el sustrato cerebral, o sea, el tener el coco lleno, es un mecanismo necesario para que la mente se manifieste. Entonces, los primeros 3 años de vida son necesarios para que los órganos, no solo el cerebro, todo el cuerpo, obtengan la base necesaria para funcionar el resto de la vida. Por ejemplo, la malnutrición en los primeros años de vida no tiene arreglo después. Podés mejorar la alimentación y todo, pero no tiene arreglo después. Entonces... No, profe. Sí, Mabel, adelante.
Pero científicamente también creo que hay cosas como que se defiende que hay cosas que por ahí, algunas conexiones que uno no hizo de niño pequeño, pero en la adolescencia tiene como una segunda oportunidad. Eso es un cuento chino de las modernas neurociencias, que es la New Age, con lenguaje de pseudociencia. Todo lo que sea neuro algo, neuromarketing, neuropedagogía, es cuento. Es cuento. Entonces ¿Cómo? que es muy, no sé, pesimista el futuro de nuestra gente. Tristemente sí. Mira, yo siempre cuento la anécdota. Hace varios años atrás, yo era profesor de colegio y capellán en el colegio Neuland, en el Chaco, el colegio de la colonia menonita. Y los alumnos que allí estaban eran los chicos de la colonia, ¿no? Que tenían, la mayoría, un buen pasar, habían sido bien alimentados, ¿no? Y también tenían sus prejuicios, como todas las sociedades tenemos. Y un día estábamos haciendo un estudio comparativo con los chicos indígenas que estaban ahí a un par de cuadras. Y no solo comparativo de posibilidades económicas o trabajo, lo que sea, sino propiamente comparativo de perspectivas de futuro. Y siempre les decía a los chicos, ustedes probablemente muchos van a ir a la universidad después de salir del colegio, van a hacer algún curso técnico. ¿Por qué? Y casi todos lo atribuían a una simple cuestión económica. Nosotros tenemos la posibilidad de pagar, ellos no. Digo, no es así. Claro, un poco externamente puede ser, pero no es tan así. Aunque vos mandes un chico con las 1000 y una, como a veces se ponen cupo y esas cosas, no va a rendir. ¿Por qué? Porque si vos tomaste leche materna y después leche y buenos alimentos los primeros años de tu vida, sí o sí tu cerebro va a funcionar mejor que el que fue alimentado con cocido. No se necesita ser un genio para saber eso. Y eso Pero por eso es muy fatalista. es fatalista, tristemente lo es, y lo es. Varias veces hemos hablado en esta clase y en otras de la famosa meritocracia, de que no salen porque no quieren. No, el 99% no salen porque no pueden. ¿Cómo van a poder si no tienen las mínimas herramientas? Entonces, los primeros 3 años de vida son absolutamente necesarios. Y no hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. Ahora están queriendo imponer el mindfulness y no sé cuántas cosas más en enseñanza primaria y secundaria. Que los muchachos se ganen sus guaraníes, que vendan sus espejitos de colores. Pero lo cierto es que si esa maquinaria no fue desarrollada cuando tenía que ser desarrollada, no hay tutía, no hay vuelta atrás. Eso es triste, pero es así. Y eso tiene que servirnos también a nosotros, ya la segunda y la tercera hora vamos a hablar de eso, para saber cómo intervenir en nuestra actividad pastoral o docente o congregacional, para que el desarrollo de nuestros niños, creo que hoy terminamos con la de los niños, o por lo menos de los niños chiquititos, pero sea equilibrado en todos los sentidos. Y cómo la iglesia debería intervenir en su comunidad para ser un factor de desarrollo, de evolución, de crecimiento en todos los aspectos de la vida. Como una vez escribí en algún librito, solamente podemos aspirar al cielo si tenemos las patas bien firmes en el suelo. Y eso nos falta mucho muchas veces. Somos demasiado místicos. Estas cosas deben ser entendidas. Y
¿Cuántas veces hablamos nosotros como pastores con las madres, con los padres? Vamos, estimulen a sus hijos. Aliméntenlos bien, sean bondadosos, sean compasivos, sean firmes también. Pocas veces tratamos de eso, tratamos solo de mirar al cielo, pero cuando perdemos el suelo, el cielo queda muy lejos. Nos vemos a las 19:30. Dale, profe. Matecito, Gracias. una tostadita y nos vemos en un ratito. Bendiciones. Gracias.